Buenas noches a todos, bienvenidos a Sansara. Soy Gabriela Trejo, transmitiendo desde la Universidad Cuauhtémoc y quisiera darle la bienvenida aquí a Radio y Televisión de UCA, Aguascalientes, a la doctora Grecia Valencia, porque esta noche tenemos un tema cuyo abordaje ameritaba su presencia en esta cabina. Es el tan controversial, tan paradojal, tan multiesférico asunto de la violencia, que te decía cuando te lo propuse, es que al final del día y al inicio y en el camino, la violencia es violencia. Luego ya dicen que violencia de género, que violencia económica, que violencia tipo sevicia, que violencia de todas las formas posibles en que hay violencia. Pero al final de cuentas es violencia y yo creo que es algo que lacera mucho más allá de géneros. Es algo que lacera a nuestra especie humana. Doctora Grecia Valencia, un gusto siempre tenerte aquí. Muy contenta y muy agradecida. No, a ti, Gaby, siempre es un gusto recibir las invitaciones. Ya sabes que para mí encantadísima de venir a platicar. La verdad es que justo yo creo que ahora que me lo proponías me pareció muy interesante hablar de la violencia más allá del género, ¿no? Uh-huh. Que justo ahora en la actualidad pues hemos tendido a estar relacionadas con la violencia desde la perspectiva de género, pero hay muchas otras vertientes, hay muchas otras posturas, hay muchos otros agresores y agresoras que transitan en el día a día en la sociedad y que no podemos reconocer que es violencia, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo pensar que tenemos relaciones donde está involucrada la violencia, que en algunos espacios en los que no pensábamos que existe, por ejemplo, como en la escuela, como en el trabajo, existe la violencia. Y bueno, pues al final hay muchas formas de clasificar la violencia, muchas formas. Se ha definido de muchísimas formas la violencia, ¿no? Dependiendo de quién la ejerce, cómo se ejerce, en qué espacios, etcétera. Y bueno, pues al final nos quedamos con entender que la violencia es cualquier conducta, intencional o no, que genera un daño en las personas. A ver, es delicadísimo eso que dices, intencional o no, porque para ejercer violencia hay que haberla visto antes. Claro. Hay que conocerla, ya sea o trayéndola, o replicándola, o imitándola. Tienes que haberla visto para poderla dar, para poderla ofrecer. Y entonces, en ese intencional o no, ¿cuántas cosas caben, Grecia? Híjole, pues un montón. Primero porque vivimos insertos en una cultura donde a nivel mundial la violencia es parte de nuestro cotidiano, ¿no? Incluso hay procesos de naturalización de la violencia. Vivimos en sociedades donde hay ritos de paso, donde existe violencia para pertenecer a una comunidad, a una tribu urbana, a una familia, a un lugar. La violencia es algo que está mucho más relacionado con la humanidad de lo que pensamos, y justo por ello existen movimientos como la cultura por la paz o la cultura de paz, que tratan de explicarnos que la violencia es algo con lo que vamos a vivir, pero que tenemos que relacionarnos de una forma no agresiva, ¿no? O sea, está la violencia, están los conflictos tienen que existir en las sociedades para poder ir avanzando, ¿no? Llegar a acuerdos, pero puede haber soluciones no violentas, ¿no?
Qué delgada es la línea. Claro. Qué delgada es la línea. A ver, si hay conflicto, es muy delicado ese tránsito por donde tenemos que caminar hacia la resolución de ese conflicto, hacia la construcción de acuerdos, sin caer en la violencia, porque las partes todas involucradas estarán interesadas en defender su postura, sus creencias, sus argumentos y hacerlos caminar. Y cuando vean que no caminan mucho, pues empieza la frustración. Y Exacto. cuando sale la frustración, se empieza a incubar una sensación que luego puede redundar, si no tenemos una adecuada gestión emocional, pues en que emerja lo peor de nosotros actitudinalmente. Correcto. Yo creo que justo la propuesta que tienen, por ejemplo, la cultura de paz, es entender que existen más soluciones que la violencia y que ante justo todas estas emociones de frustración, de ira, de agresión que tenemos o que queremos reproducir, ¿no? Cuando no se cumple lo que nosotros queremos o no llegamos al punto en que nosotros queremos estar, nos lleva a pensar en otras soluciones, ¿no? Y justo esta cultura de paz surge a partir de la necesidad de generar soluciones junto con la ONU y organizaciones internacionales para que ya no haya guerras, ¿no? Porque al final, por ejemplo, la ONU surge por la necesidad de parar el tema de la guerra, de tener acuerdos diplomáticos, civilizatorios, donde no existiera la capacidad ni la necesidad de llegar a movimientos armados donde para poder conseguir lo que queríamos, ¿no? Al menos entre las naciones y entre los individuos, poder generar esta capacidad de resolver conflictos como, no sé, un ejemplo muy básico. Yo quiero que la fiesta de cumpleaños de Juanito sea en mi casa, pero Juanito quiere que sea en un salón de eventos. Entonces, Juanito, pues, está enojado porque, pues, a lo mejor sus papás tienen el presupuesto, pero, sus amigos, entre los que estoy yo, decimos, no, Juanito, mejor que sea en mi casa porque no hay que ir, ¿no? Y entonces empieza a subir de tono la discusión y, Juanito, pues, se empieza a poner como más violento, ¿no? O sea, aparte habrá que definir en qué tipos de violencias, ¿no? Porque la que más nombramos es la física, pero existen otro tipo de violencias. Y pues el punto es como justo evitar que lleguemos a una violencia física, una violencia económica, una violencia verbal, una violencia incluso de prejuicio por esa situación. Entonces, pues en lugar de llegar a conflictos que involucren la violencia, podemos ponernos, sentarnos y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que estamos planteando, ¿no? O sea, tú, Juanito, quieres que sea tu fiesta en un salón de eventos, yo quiero que sea en mi casa, todos estamos de acuerdo en que vamos a festejarte, pero bueno, vamos a hacer una votación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos quieren que sean en la casa o cuántos quieren que sean en un salón de eventos? O otra solución podría ser, bueno, pues como Juanito es el festejado, bueno, pues vamos a ceder, ¿no? Y que sea donde él quiera que sea su fiesta. O sea, yo creo que hay muchas otras formas en las que se pueden llegar a acuerdos, pero justo el punto es hacerlo, o lo que se tiene que cambiar es el discurso que aprendemos desde la infancia, como bien dices, ¿no? Es decir, en lugar de que nos enseñen nuestros papás a decir, vamos a resolver, no, bueno, es que me están molestando en la escuela, y en lugar de que la respuesta sea, no, pues te vas a tener que pelear porque así se arreglan las situaciones o así te vas a dar a respetar. O si tú no le das más duro, te doy yo a ti. Exactamente, ¿no? Todas estas cosas que nos dicen los papás y las mamás y las personas mayores cuando somos niños para que puedas solucionar los conflictos, pues justo lo que tenemos que cambiar es eso, ¿no? En lugar de decirle, pues, si tú no le das, yo te voy a dar más fuerte, decirles, no, bueno, vamos a hablar para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? O ver, cuando esté la situación, para a la persona y dile, ¿por qué estás enojado? Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Pero lamentablemente, pues estamos todavía muy lejos de esas soluciones, ¿no? Estamos muy lejos de esas soluciones porque no utilizamos o no sabemos utilizar, y tantas veces no queremos, la valiosísima herramienta
de qué es la comunicación. Es correcto. No sabemos que la tendríamos para utilizarla a nuestro favor, para terzar el tránsito entre lo que queremos, lo que nos interesa y lo que necesitamos. Pero luego es como, híjole, me quedo pensando en lo que decías hace rato pues el conflicto es necesario. Y cómo no, si somos tan distintos, cómo no, si hay tantas formas de crecer en el mundo, es más, tantas formas de crecer en México, en este país, cuántos Méxicos distintos, cuántas perspectivas distintas de un mismo país como el nuestro tenemos, cuántas posiciones. Alguien que vive en el sur del país no tiene la misma perspectiva, no crece viendo el mismo México que crecemos viendo nosotros, como no lo es quien vive en la frontera norte, por ejemplo. Son ya partiendo de ahí 3 Méxicos abismalmente distintos. Ahora imaginemos eso a escala proporcional con el mundo. Claro, por supuesto, o sea, justo estas líneas de trabajo que justo, por ejemplo, la cultura de la paz no solo es como unos estudios o algo que se investigue. La cultura de la paz es una acción, es una práctica que se está tratando de infundir a través de las escuelas con todas estas campañas que seguramente han visto sobre bullying, sobre acoso escolar y todo esto que gira alrededor de no generar violencia dentro de las aulas, ni por parte de los maestros, ni por parte de los mismos compañeros de aula, y que ha habido incluso brigadas con colectivas y demás, pues es esta capacidad o esta necesidad que tenemos de decirle al mundo, no nos tenemos que pelear, ni a golpes, ni tienes que ofender a las personas, ni tienes que recurrir a menospreciar a la gente ni por su condición económica, ni sexual, ni ningún tipo de condición que tengan para poder resolver el conflicto. Porque apelamos a la civilidad, ¿no? Somos personas y como personas podemos comunicarnos. Eso es la aspiración, el ideal, Claro. Grecia. Sin embargo, en la praxis, la verdad es que la inercia nos ha llevado a relacionarnos desde otros lugares en el mundo, desde la inmediatez, desde el anhelo ese de la primera etapa del desarrollo humano, que es quiero, y entonces tomo de afuera lo que deseo, sin preguntar si puedo, sin respeto. O sea, muchos nos quedamos desactualizados en esa etapa del desarrollo, que es la de un bebé que solo toma del exterior lo que va necesitando, y pues es hasta, bueno, para un bebé que está explorando el mundo está bien, pero cuando nos volvemos adultos que seguimos actuando de esa manera, pues es algo arbitrario. Claro, y yo creo que justo el problema es que no hemos, como bien dices, actualizado, ¿no? O sea, seguimos haciendo producciones culturales de radio, televisión, etcétera, etcétera. Ahora en las plataformas, ¿no? Que es algo incontrolable para las personas que vivíamos antes, que antes veíamos el 5, ¿no? Las películas y veíamos, si bien nos iba, veíamos el cable cuando teníamos mucho dinero para contratarlo. Y luego pasaban la misma película todos los viernes. Claro, todos los viernes sábados. era la misma película, ya uno anhelaba cambiar el mes para ver si iba a cambiar en la cartelera. Pero justo, bueno, pues estas desactualizaciones que tiene el mundo sobre cómo producir, ¿no? O qué producir. Por ejemplo, yo admiro mucho a una plataforma de streaming, que no sé si puedo decir su nombre, pero tiene una N roja. Porque sí, ¿por qué no? Bueno, de Netflix, porque tienen todos los contenidos de Netflix pasan por un proceso, digamos, como de calidad, ¿Sí? donde no pueden ni fomentar la violencia, ni fomentar la discriminación, ni pueden tener ningún contenido que lleve a las personas a crear algún prejuicio sobre una persona por cualquier condición, ¿no? Ni por su color de piel, ni por su forma corporal, ni cómo se ve, ni cómo se relaciona con las personas, por nada. Entonces, esta plataforma está cuidando a las personas para generar personas menos violentas incluso en cuestiones que son, como decíamos en un principio, no intencionadas. Muchas veces
no sabemos que estamos violentando a las personas o desconocemos que las estamos violentando. Le apuesta esta plataforma a lo que de todas las maneras posibles intentamos hacer desde aquí, desde este espacio, que es la construcción de la ciudadanía. Exactamente. Y qué interesante ese punto al que has llegado, porque cómo es ejercer la violencia sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Porque, bueno, la violencia cuando hemos estado, y hay que reconocerlo, todos los que estamos vivos participados en actos de violencia, y también hay que reconocerlo desde las dos posturas, desde las dos posiciones posibles, que es recibirla o hasta ejercerla. Reconozcámoslo en alguna simplísima medida que sea, pero hemos sido violentos como hemos sido violentados. Entonces, se siente la violencia, se percibe, se reconoce. Cuando eres tú quien la está ejerciendo, hay algo que te hace sentir incomodidad. No podemos decir no me doy cuenta. O sea, aunque no sepamos que es violencia, pero sabemos que algo no está sano. Claro, y justo yo creo que cuando pensamos hay una utopía, un imaginario de, es que tenemos que generar un mundo donde no haya violencia, pues sí, claro, por supuesto, sería justo una utopía. Uh-huh. Pero las personas, conforme vamos creciendo y nos vamos educando y nos vamos insertando en las sociedades, sí, tenemos dinámicas violentas, justo como dices, ¿no? Hay veces que las ejercemos, aunque todo el tiempo nos la pasemos diciendo, yo no quiero ser violento, voy a tener una relación que no sea tóxica, voy a tener una relación con mis hermanos bonita, voy a tener, o sea, todo el tiempo, a pesar de que tengamos muy buenas intenciones, puede llegar un momento en que seamos personas violentas. Entonces, partiendo de que tenemos esa dinámica social, porque es algo más allá de nuestra capacidad de razonamiento, de nuestra capacidad de control, hay cosas que nos llevan a la violencia. Hay situaciones que nos llevan a la violencia porque a veces es supervivencia, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en los jóvenes de secundaria. Uh-huh. Los jóvenes de secundaria aparte están como en una edad donde todo es motivo para que te discriminen, para que te digan, y lo toman, ¿no? O sea, no piensan, no, o sea, dicen, ahorita es el momento de decirlo. Grecia, es que la secundaria era el lugar en tu vida, pues, claro. En las etapas del desarrollo, la secundaria es el lugar donde, debo decirlo como es, donde las generaciones más atrasito era el escaparate para bulear y ser buleado. Claro. O sea, que le llamábamos carrilla, pues. Sí, claro. No ahora se llamaba bullying. Exactamente, antes se llamaba carrilla, ahora se llama bullying, pero justo estás en el momento donde eres más vulnerable, ¿no? Porque estás construyendo tu identidad. Vulnerable, vulnerado y vulnerador. Exactamente. Entonces, pensemos hasta de los maestros. Sí, claro, por supuesto, porque yo pienso, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En las secundarias y digo, bueno, tienen jóvenes entre 12 y 14, 15, ¿no? 15 años. Ajá. Y luego tienen, en una escuela pública, por ejemplo, tienen maestros que no les pagan bien, ¿no? Sí. Entonces, el pobre maestro tiene 10 grupos para completar su turno completo, ¿no? Sí. Y tiene que aguantar 50 chavos cada vez que entra a un salón. O sea, 500 diarios. Ajá, 500 diarios, ¿no? Y a todos los tiene que calificar y demás. Y ser cortés. Y justo, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, los maestros, pues, están cansados. O sea, cuando ya te pones a reflexionar en todo lo que hacen los maestros, dices, no, pues es que están cansados, ¿no? O sea, pobrecito. La verdad es que cuando llega al aula, pues ya lo que menos quiere es estar lidiando con chavos que todo el tiempo están moviéndose y preguntando y no se callan y haciendo. Entonces, las condiciones laborales que tienen los maestros, por supuesto que los llevan a ser violentos. Sí. Porque no tienen ni un salario digno donde digan, no, bueno, me chuto 500 chavos al día o a la semana, pero me pagan súper bien, ¿no? Y con lo que me pagan me voy de vacaciones, me compro un carro, no, o sea, no tienen esas condiciones. Ahora, los jóvenes con los que lidian, pues muchas veces tienen problemas en sus casas que son violentos, ¿no? Sí. Y entonces esos chavos generan violencia hacia el maestro y luego el maestro les genera violencia y así, ¿no? Y entre ellos están peleando. Y bueno, pues cuando ves esos tipos de ejemplos, dices, ¿cómo los sacas de la violencia, no? Cuando sus condiciones en las que viven
en la precariedad, en condiciones de a lo mejor sus familias son violentas y les pegan o tienen problemas emocionales dentro de sus familias que muchas veces no detectan o no quieren detectar que tienen ese tipo de problemas, porque no falta el típico de que dice, yo no tengo problemas, todos los que están alrededor de mí son los que tienen problemas, ¿no? Entonces, con esas condiciones de contextuales, ¿no? Que estamos todos inmersos y que nos estamos encontrando cada rato en la calle o que vamos a la tienda y a lo mejor el señor de la tienda no estaba de malas, pero pues acaba de pasar su hijo y le dijo que no quería bañarse y ya se enojó porque le tuvo que decir que se bañara, o no sé, cualquier inmensidad de posibilidades. Así es. Nos llevan a no tener una salud emocional. Y esa salud emocional va evolucionando conforme vamos creciendo y vamos teniendo áreas de incidencia social. Pienso en estos jóvenes de secundaria cuya situación conflictiva desde el caldo de cultivo familiar has descrito, pues son jóvenes que pasan, podríamos decir, directamente de la secundaria a las calles. Y estos jóvenes se transmutan a pandilleros y los maestros se transmutan a los policías. O sea, esa relación nada más cambia de lugar. Justamente, digamos que las dinámicas sociales que tenemos no se cortan, ¿no? Exactamente tal cual lo acabas de describir. Tenemos jóvenes que después, a lo mejor por sus condiciones sociales no pueden seguir estudiando, ¿no? O sea, ojalá todos llegaran a la universidad o todos se pudieran estudiar mucho más de lo que pueden. Y luego, pues, a lo mejor no consiguen un buen trabajo y llegan a tener problemas de diferente índole, ¿no? Y entonces justo se enfrentan con policías que lamentablemente, a pesar de que se les ha dado capacitaciones y han tenido, pues se ha tratado de trabajar con ellos, todavía no se puede romper completamente con esas dinámicas de violencia, ¿no? Porque aparte, la violencia somete. Sí. Y para poder ganar a alguien que no quiere dejar de, o sea, que no quiere parar, ¿no? Para no sé, una persona que está metiéndose en una casa, una persona que está robando una señora, o cualquier tipo de persona que se encuentre, ¿no? Ahí en una situación delictiva, digamos, pues son personas que no quieren parar. Sí. Y que están en una desasociación, ¿no? Con el mundo, con la sociedad, por las condiciones en las que se encuentra. Pues en muchas ocasiones los policías tienen que llegar hasta la violencia para poder someterlo, cosa que no está bien, pero son las herramientas que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tendríamos que desarticular el mundo para generar sociedades no violentas, que se está luchando por hacer eso, pero lo que tenemos que cambiar son los discursos, ¿no? O sea, podríamos evitar tener jóvenes violentos en las escuelas, en las calles, en cualquier lugar, jóvenes adultos o cualquier persona de cualquier edad, si en lugar de enseñarles desde chiquititos a como, no sé, a justo esto que decíamos, si te pega y tú no le pegas, yo te voy a dar más fuerte porque tú no te estás defendiendo, y a llevarlos a decir, bueno, pues para empezar no tendría por qué haber discusión, ¿no? O sea, porque regularmente esas discusiones de si te pega porque y tú no le regresas, es porque están tomando algo que no les pertenece, porque están haciendo algo que no es correcto. Por luchas de poder, para ver quién puede más, quién es más fuerte, quién tiene más novios, no sé, o sea, por todos esos mitos con los que crecemos. Sí. Si cortáramos con todos esos mitos y tuviéramos una educación como más constructiva, más hacia al ver al prójimo con empatía y decir, pues a lo mejor tú no tienes, pero yo tampoco, pero si yo tengo un poquito más, te voy a dar, ¿no? ¿Sabes? Te escucho y me quedo en la observancia de ese otro polo con el que crecemos y entonces cómo es complejo ir construyendo criterio propio y calibrando cuál es la justa actitud con la cual salir al mundo. Si por una parte, una de las figuras paternas te está diciendo, la próxima que te hagan algo, o te defiendes y le das más fuerte, o te voy a dar yo a ti.
por una parte. Pero luego, y si te fijas, esto sí está muy relacionado con los géneros. El otro género te dice, es que tienes que poner la otra mejilla. Tan grave es decirle, si no le pegas tú, te voy a pegar yo a ti, como grave es decirle, pon la otra mejilla. Por supuesto. Y entonces es una disociación que siendo infante dices, ¿a dónde me voy? ¿A quién le creo? Son dos polos aparentemente opuestos, pero al final del día son el mismo, que es el promotor de la violencia. Por supuesto, o sea, al final, digo, aunque el reto era no hablar de género, pues regresamos a él, ¿no? Pero vamos a un poquito, nada más tantito. Justo, un poquito, nada más. Justo yo creo que esta polarización que hacemos, por ejemplo, en la crianza, sí, nos lleva a eso, a ser personas violentas. Porque de un lado están los varones demostrando que son muy varones, muy hombres, muy machos, muy capaces, muy protectores. Y por el otro, en el imaginario, por supuesto, ¿no? O sea, en la vida real funciona diferente, pero por el otro lado tenemos a las mujeres siendo cuidadoras, maternales, como todo esto que se le ha atribuido a la feminidad. Sí. Y tenemos en medio a niños, niñas o niños que ven a sus ejemplos más próximos de lo que es ser un hombre y ser una mujer, y entonces llegan a eso, ¿no? O sea, esa es la meta. Y pues al final ellos están replicando, o sea, ellos son esponjitas que van agarrando de a poquito todo lo que ven a su alrededor y que van diciendo, me gusta cómo es ese hombre, ¿no? Me gusta cómo es esa mujer y voy a irlo armando para yo ser lo que yo quiero ser. Y estás haciendo el retrato hablado de ese momento gestacional de que ser hombre es ser energía activa. Exacto. Y ser mujer es energía permisiva. Exacto. No, pues. Entonces, y justo, digo, por ejemplo, Aguascalientes, pues yo creo que ya hemos avanzado en muchas cosas. Tenemos otras realidades y yo espero que estemos avanzando porque si no va a ser muy complicada, por ejemplo, en las etapas de secundaria, ¿no? Para que los maestros puedan lidiar con lo que ahora se viene. Pero si nosotros viéramos a los niños y dijéramos, bueno, yo te voy a criar no como un hombre o como una mujer, sino te voy a criar como una persona que se va a insertar en la sociedad y que tiene que ser respetuoso, tiene que ser pues trabajador, disciplinado, que tiene que tener la capacidad de empatizar con las otras personas también cuando hay alguna situación, que tenga modales, que tenga todo lo que necesita para insertarse en una sociedad. Sí. En lugar de decir, vamos a criar hombres y mujeres porque así debe de ser un hombre sin importar lo que suceda en el medio, ¿no? O sea, ¿cuántos niños no les dicen? Llega el niño llorando y le dicen, ¿por qué lloras? Ajá. ¿Que no eres hombre? Que no eres hombre, exactamente. Siéntese bien, que no es niña. Que no es niña, exacto, ¿no? Y justo estos discursos los empezamos a instaurar en sus cabecitas y entonces, pues el niño, por supuesto que si le dicen no llores porque eres un niño o eres hombre, pues va a voltear y en lugar de llorar, pues se va a desacomodar sus emociones y va a decir, pues no puedo llorar, entonces golpeo. Así es, pero esto necesita salir de mí. Pero esto mí. Tiene que salir en algún lugar. Tengo que ponerlo afuera. Es correcto, Y ¿no? si no es con lágrimas, pues será con golpes. Exacto. Y pues también mujeres, ¿no? Que les dicen, te la pasas chillando todo el día. Y pues también se enojan y dicen, pues entonces, o no las dejan enojarse y entonces todo el tiempo lo sacan a través del llanto, ¿no? O a través de la sumisión o a través de otros estados en los que pueda estar para poder canalizarlo. Entonces, si nos enseñan inclusive cómo deben de ser nuestras emociones para reaccionar hacia alguna situación donde, por ejemplo, un niño tiene miedo porque le quitaron su paleta y le dice, ¿por qué no te enojas? Y vas y te defiendes, y en lugar de tener miedo dice, me tengo que enojar, y va y golpea al otro niño porque le quitó su paleta. Pues yo creo que ahí estamos nosotros como adultos desacomodándoles lo que deberían de experimentar. Es que qué absurdos los adultos somos en el momento en que pretendemos crear una relación íntimamente directa entre la genitalidad y las emociones. Es correcto. Justamente. Yo creo que ahora, bueno, en los últimos estudios sociológicos que yo he leído, que aparte hablan y se aproximan más hacia las emociones,
entendemos que las emociones se aprenden, ¿no? Si bien hay reacciones biológicas en el medio, hay emociones que se aprenden. Andy te enseñan por qué te tienes que reír, por qué tienes que sentir orgullo, por qué tienes que sentir vergüenza, por qué tienes que llorar, cuándo te tienes que enojar, etcétera, ¿no? Pero las enseñamos por lo que somos, ¿no? O sea, a ti no te dicen como niña, tienes que sentir enojo cuando te quiten una paleta, ¿no? Te dicen, te tiene que dar miedo cuando te quiten una paleta, porque a ti tienen que llegar a rescatarte otro niño, que ese niño siente coraje porque a ti te quitaron una paleta y para que te proteja. Y luego vamos poniendo capas de disfraces de una emoción por sobre otra. Ah, esta no está permitida, pues entonces esta sí es socialmente admisible. Aceptable, exacto. De ahí que tantas veces la rabia, el coraje, está disfrazado de tristeza y la tristeza disfrazada de rabia y coraje. Muchas veces no es que la gente esté enojada o furiosa, es que está muy triste. Justo, como en los duelos, ¿no? O sea, hay muchas personas que no saben cómo digerir sus duelos, ya sea de personas que murieron o duelos de laborales, cualquier tipo de duelo que estén pasando. Y en lugar de ponerse a llorar, se encabronan con todo el mundo, ¿no? Y dicen, todos los que pasen por aquí me la van a pagar. No estoy viendo quién me la hizo. Sí, exactamente, ¿no? Sino quién me la va a pagar. Y entonces, todas esas emociones descolocadas que tenemos nos llevan a generar violencia y a causar daño a las personas. O sea, al final, la violencia es un daño que queremos causar, ¿no? En la intención o la no intención. Y un poco hablando de la no intención, justo, pues, por ejemplo, hay veces que con esta educación que nos dan, pensamos que no es violencia, ¿no? O sea, si yo vi todo el tiempo en mi casa que mi papá le pegaba a mi mamá, pues, ¿por qué va a ser violencia, no? O que la callaba y no la dejaba expresarse. Crecemos pensando que el mundo es así. Es correcto. Entonces, ¿dónde voy a distinguir que eso tiene el nombre de violencia, que eso se llama violencia, si para mí es tan natural como tener una casa con un comedor, con mi recámara, con esto? Como tener hambre. Sí, exacto. ¿No? O sea, entonces, si nosotros no ponemos a disposición de las personas otros ejemplos de vida, porque hay personas que lamentablemente pues no pueden interactuar en muchos otros lugares más que en su casa o con la vecina o con la escuelita, cuando el tiempo que puedan durar estudiando, si esos son sus círculos, o en la iglesia, ¿no? En sus círculos sociales, y en todo se replica la misma realidad, ¿no? O sea, si a la señora le pegan en su casa, pero voltea y ve que a la vecina también le pegan, y va a la iglesia y se pone a platicar con las señoras y dice, no, pues a mí también me da el marido, ¿no? Y así, pues dice, no, pues es que así es, ¿no? Esta realidad. El punto es sacarlos de ahí. Sacarlos de ahí, y eso es como muy identificable para casi cualquier persona, mucho más para los especialistas y profesionales que tienen la capacidad de intervención. Sin embargo, quisiera regresarme a ese momento en el que hablaste de la violencia en la que llegamos a caer aunque no queramos. Y dijiste, es hasta para salvarnos la vida, o sea, pues sí, la violencia como defensa. Los ejemplos son tan simples, tan sencillos, como si vas tú, decías, bueno, alguien está tranquilo, está como el señor de la tienda que decías, pues él estaba contento, pero sucedió algo que lo desquicia. Claro. Sales, vas transitando normal por la calle, se te mete toda esta gente que en Aguascalientes como abunda, que no usa las direccionales, y cuando los emparejas les dices, oiga, las direccionales, y te dicen, te lanzan en vómito toda una suerte de insultos, o sea, toda la frustración que traen te la lanzan en insultos, o sea, en lugar de que se les cayera la cara de vergüenza, te avientan una serie de insultos que dices, o sea, ¿cómo mantenerte, cómo agarrarte y tenerte replegado y fuera de la violencia, ¿no? O sea, porque es como la necesidad organísmica de, o sea, a ver, pues también
pensando desde ese momento en el que yo me amo más que a nadie en el mundo, ¿cómo voy a permitir que a mí me estén hablando así, que me estén dando esos insultos, ¿no? No, y justamente pues al final tendría uno que estar en el estado muy zen para no poder reaccionar, ¿no? Así O sea, para es. decir, ay, di lo que quieras, no hay problema, ¿no? O sea, yo nomás te digo que tengas cuidado porque pues tienes que usar las direccionales en algún momento, porque si no vas a tener un accidente. No, pues es que es muy complicado porque justamente somos personas, ¿no? Así Somos es. seres humanos y tenemos momentos en donde tenemos incomodidades, donde tenemos necesidad de reaccionar, pero pues justo yo creo que el asunto sería construir y la invitación sería a todas las personas que nos escuchen a que recapaciten y digan si su educación, si tienen niños, no está llevando a esas personitas a replicar lo que ven en la sociedad, que es violencia, junto con otra serie de situaciones. Y a nosotros, como personas adultas, preguntarnos si podríamos evitarlo, ¿no? O sea, hay veces que puedes evitar. O sea, yo, por ejemplo, siempre les digo, ¿no? O sea, yo no tendría por qué enojarme si las cosas no sucedieran. Ujú. O sea, si yo pongo una pluma aquí Sí. y es mi pluma y la gente respetara que es mi pluma y nadie la agarrara, pues yo no tendría por qué enojarme, Así es. ¿no? Y si la gente puede agarrar y decir, pues es su pluma, Así no es. tengo por qué tocarla, El ¿no? O sentido sea, común, en ¿no? el pero que no es tan común, ¿no? que es el menos común de los sentidos. Exactamente. Es el más esperado, pero es el Exacto. menos existente. Es correcto, ¿no? Entonces, si aprendiéramos a tener sociedades donde hubiera respeto, donde nos tratáramos como personas, ¿no? En general, no como hombres y mujeres, sino como personas, donde nos diéramos la capacidad de decisión sin tener que estar diciéndole, no, va a ser así como yo digo, porque yo lo pienso así y creo que tengo la razón. O sea, si entendiéramos que hay otras opiniones, hay otras formas de ser, hay otras formas de existir y nos respetáramos entre todos, pues otra sociedad seríamos, ¿no? Oye, pero, a ver, escuchando esto, todavía en esos conflictos que hemos descrito hasta el momento, queda cierto margen de decidir si le entras o te zafas y te vas, ignoras y no te enganchas. Pero, ¿qué pasa cuando te pones a vivir con alguien que viene de una familia con costumbres, usos, de otro universo distinto y que viene desde otra posición distinta para la resolución de los conflictos? ¿Qué pasa con personas que se ponen a vivir juntas y de pronto descubren que la otra parte con la que viven, pues para esa persona sea normal relacionarse o resolver los conflictos desde la violencia? Ay, pues yo creo que esa es la pregunta del millón, Gaby, porque creo que al final justo, no, bueno, no tienen que ser ni maridos, ni vivir en unión libre, ni nada, ¿no? O sea, con cualquier persona que vivas ahora ya se usa más el tener roomies o el tener compañeros, incluso convivir en una oficina, ¿no? Sí. Yo creo que cuando existe una cosa que se llama el círculo de la violencia, Ajá. que justamente hay una tensión, esa tensión genera violencia, Sí. y esa violencia hace que explote, se libera la tensión, Ajá. y hay una luna de miel, ¿no? Y hay una reconciliación, y otra vez vuelve a haber una tensión, violencia, luna de miel, así, es un circulito. Este circulito de la violencia hay que desactivarlo, ¿no? Y bueno, pues al final en alguien tiene que caber la congruencia y tiene que haber alguien que diga, no quiero vivir violencia, ¿no? Si tienes dos personas que dicen, yo voy por tu cabeza, pase lo que pase, pues no se va a romper el círculo nunca, ¿no? Independientemente si son pareja o son amigos, familia, primos o una persona que se encontró. Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Sí, yo iba en la calle manejando, sí. un señor pasa por una camioneta, él tenía su tablita de alto, Sí. no se paró. Ajá. Y yo tuve que darme un volantazo para poder esquivarlo porque él iba A a todo lo que daba.
Y íbamos entre calles en una colonia, ¿no? Ok. Entonces, yo me sigo derecho, Sí. el señor se da la reversa y me empieza a seguir, ¿no? Y entonces en algún momento nos emparejamos. Sí. Y me dice, es que no te fijas, vas a provocar un accidente. Le dije, no se meta en problemas, señor. Así es. O sea, yo pude haberle dicho, no, pues, ¿qué te pasa si tú fuiste el que no te pasa? No, yo decidí cortar justamente el círculo de la violencia y decir, Sí. no se meta en problemas. Siga su camino, porque aparte iba con una niña. Ajá. Dije, no espante a la niña y siga su camino. Ajá. Y el señor se quedó pasmado, ¿no? Te Porque no esperaba hubo, todo menos eso. esperaba que yo me bajara y me pusiera a pelearme con él, que le contestara, que le dijera groserías, que empezara a haber un conflicto. Y yo decidí no hacer nada. Y, a ver, lo has descrito muy bien, porque esos son momentos, vamos a entrecomillarlo, esporádicos. Pero ¿qué pasa cuando es una persistencia sistemática, como lo dijiste hace rato, de ir a por ti? Y es alguien empecinado en fregarte la vida. Voy y por más tu que cabeza. te vas afando, ándale, lo dices muy bien, voy por tu cabeza. Entonces te vas afando, pero es la misma ruta circular, se va trazando el mismo círculo que si te engancharas, porque es lo mismo irte quitando y persiguiendo, ¿no? Claro, yo creo que pues justo esos mitos, eso es un mito que cae en el amor romántico, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. El pase lo que pase, yo voy a estar ahí para en las buenas, en las malas, en las peores y en todas las que se presenten, ¿no? Y creo que eso viene desde, o sea, no tiene que ser una relación amorosa para que uno sostenga eso. Sí. Tú puedes tener una relación de amor con tu mamá, por ejemplo, Sí. y que sea un círculo vicioso de violencia donde haya tensiones y todo el tiempo estén explotando y luego una luna de miel y otra vez violencia y así. Sí. Y si esas dos personas involucradas, 3, 4, las que estén involucradas, porque también hay espectadores que se convierten en cómplices de la violencia, ¿no? Porque la ven y dicen, no, pues si no pasa nada, ¿no? Luego vas y les dices, oye, pues es que yo veo que fulanito no está bien, porque pues yo veo que cada vez que pasa esto, explota y hay violencia y te dicen, no, son tus alucinaciones, ¿no? Y cuando sí es que pasa, ¿no? Así es. Porque también has llegado a un momento en que se hace menesteroso hablar de la violencia pasiva. Exacto, ¿no? O sea, porque es como los fumadores pasivos, ¿no? Ajá. O sea, están ahí. Ajá. Y no se quitan, ¿no? Y al final va a acabar haciéndoles daño el humo. No bloquean, no se quitan. No nombran. No nombran, no reconocen, no admiten. Y pues al no hacer nada también eres parte de la violencia. Así es una forma de participar. Claro. Entonces, por ejemplo, pensemos en un ambiente laboral, ¿no? Y ahí estás en una oficina y hay un chavo que todo el tiempo tienen una estación de café y deja su taza fuera del lugar y todo el tiempo es lo mismo, ¿no? Ajá. Y entonces todos le dicen es que hay que lavar tu taza y ponerla en su lugar porque así mantenemos el ambiente limpio para todos. Sí. Entonces hay 4 compañeros y uno es el que todo el tiempo está incidiendo, ¿no? Y diciéndole tienes que acabar con eso, tienes que ponerlo en su lugar. Y los otros 2 dicen, pues uno dice a mí no me importa, sí, que la deje donde quiera, al fin no es mi taza, y el otro no hace nada. Esas otras 2 personas que están viendo lo que está sucediendo y no están haciendo nada, o sea, ni tanto apoyando a la persona que está diciéndole pon tu taza donde tiene que ir porque estás en un lugar donde todos convivimos, como el que dice no es mi problema y no me voy a meter. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, que se están peleando parejas en el carro y casi se matan porque se dan volantazos y se van peleando en el coche? Abre la puerta. Abre la puerta y se quiere salir y todos los que estamos alrededor decimos, no me voy a meter porque no es mi relación. Y luego yo me meto y acaba diciéndome que por qué me meto. Ajá. ¿No? Y entonces nos quedamos así, a la expectativa de la violencia. Pero pues estar a la expectativa de la violencia es participar de la violencia, porque no estás nombrando lo que está sucediendo. Y ya que hablas de no nombrar, hay otra arista más complicada todavía de la violencia, que es la que no alcanza a ser demostrable, la sevicia, esa violencia tan dolorosa, tan silenciosa, tan fina, que hay poquísima forma
de demostrarla, que es la indiferencia, son los comentarios mordaces, que son las comparaciones, y que es que me violenta. Y un agente del Ministerio Público te va a decir, ¿y dónde están los golpes? ¿Dónde están las agresiones tácitas? ¿Dónde están los testigos? Justo, y yo hace como, no sé, unos 3-4 meses hice un curso sobre violencia. Y bueno, era violencia de género, pero pues lo que nos decían en el curso era que pues después de tantos estudios se mostró que lo que más se evidenciaba era la violencia física. Uh-huh. Pero que justo la violencia emocional, la violencia por prejuicio, la violencia económica eran las nuevas formas de violencia más vigentes, ¿no? O sea, la violencia física dejó de ser una violencia alta, ¿no? O sea, la gente ya no te golpea. Así es. Pero te violenta de otras formas, ¿no? O sea, en lugar de decirte, de bajar y darte golpes, te dice, fíjate, pinche negro, ¿no? Y no te bajes, o voltea y te dice, tenías que ser vieja, güey, ¿no? Cualquier tipo de violencia que eso amerite. O, por ejemplo, en las economías familiares, donde llegan todas las personas integrantes del hogar y dicen, aquí está mi dinero, ¿no? Y hay una persona que administra y no les da cuentas. Eso es violencia económica, por ejemplo. Y no nos damos cuenta que existe, ¿no? Porque tú dices, pues yo estoy poniendo porque aquí vivo. Así es. Cuando llegas y le dices, oye, pero pues es que ¿en qué se gastó el dinero, no? Te dicen, ¿quieres que te haga cuentas? Ahorita te las hago y se empieza a enojar, ¿no? Y tú dices, no, ¿sabes qué? Mira, ya, no hay bronca, yo confío en ti, no hay bronca, con tal de evitarte el problema, ¿no? En lugar de pararlos y decirles, sí, quiero que me hagas cuentas. Ajá. Y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero justo esta capacidad que tenemos de intimidar a los demás, ya sea creciendo el cuerpo o apelando a que no saben hacer cuentas o apelando a su irracionalidad, a su falta de estabilidad emocional, a esta como forma de decirles tú no sabes, ¿no? Eso te lleva a tener violencias que dices, híjole, ¿cómo te desarticulo, no? Porque a lo mejor de veras no sé. No, hombre, y luego ahorita que te escuchaba pensaba en tantas formas manifiestas que luego llegan al consultorio, cómo es violencia, hasta las expectativas pueden llegar a ser violencia. He tenido gente muy frustrada que dice, es que tengo muchos problemas con mi pareja porque me acusa de no quererlo, me acusa de desinterés, me acusa de tantas cosas, porque no estoy en la relación conforme a su parámetro, claro, conforme a su esquema de estar en una relación, conforme a todo lo que para mi pareja significa querer y estar en una relación. Entonces, desde el cómo vestir, cómo comportarse, qué hacer, qué no hacer, con quién hablar, porque sí, porque no, los horarios. No, y pues incluso hasta tienes expectativas con tus papás, ¿no? Por no ser lo que querían que fueras, o no dedicarte a lo que querían que fueras, con tus jefes porque no tienes el desempeño que quieres, ¿no? Y tú ya estás en el burnout, cansadísimo, pero pues no hay forma de cumplir con la expectativa. O sea, esas tipos de violencia, por ejemplo, es una violencia sistémica, ¿no? La insuficiencia. Porque justo lo que te ponen como estándar es un estándar hegemónico, es un estándar en la sociedad, ¿no? Como hace unos años, que yo espero que ya esté cambiando, pero hace unos años nuestro estándar era, tienes que estudiar lo más que puedas para poder salir adelante. Sí. Y sí, sin duda te saca adelante estudiar, pero no es la única salida, ¿no? O sea, ahora sabemos que también estudiar un oficio es un buen estudio o una buena práctica, ¿no? O sea, saber hacer muebles, poner tu negocio, poner tu empresa incluso, ¿no? Desde otras perspectivas. No necesitas estudiar administración de empresas para poner una empresa, ¿no? Justamente puedes haber otras formas de hacerlo. Pero, ¿sabes? Maneras más exhaustivas, extenuantes de esto que has dicho. Por ejemplo, esas madres que le dicen al hijo mayor, es tu deber ayudarme con tus hermanos y ser el hombrecito de la casa. Ay, caray, eso es violencia. O al pequeño, ¿no? O a la chiquita, tú te vas a quedar conmigo porque eres la más chiquita.
Como en la como película, Tita, ¿no? como el libro de Tita, como De agua agua para chocolate. Ajá. A ti te toca quedarte conmigo porque tú eres la más chiquita y pues no te vas a casar, ¿no? Sí. Y son como estas realidades a Consignas. rajatabla Ujú. que dices, ¿cómo las voy a resolver? Sí, ¿No? porque ya me cortaste toda la vida. Y porque hacer algo contrario sería alta traición al miembro más importante Claro. de la familia o a tu autoridad moral directa. O incluso enfrentarte, ¿no? O sea, Sí. enfrentarse justo es algo que acaba con la violencia. Sí. Rompe con este círculo de violencia. Pero tenemos mucho miedo a afrontar a las personas porque nos causan miedo o porque pensamos que tienen más poder, porque tienen más capacidad, porque nos pueden hacer algo. Pero también enfrentarnos a las personas nos lleva a tener consecuencias que a veces no queremos aceptar, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en las personas que quieren cambiar de trabajo. Sí. Porque tienen ambientes laborales muy violentos, ¿no? Y se sienten todo el tiempo agotadas, nunca es suficiente, hay un exceso de trabajo, pero cambiar de trabajo también está contextualizado porque pues tienen miedo a no tener otro trabajo. Así es. O a perder la estabilidad que tienen económica, o a que el jefe les diga, pues no te voy a dejar renunciar, ¿no? O hacer secuestros ahí emocionales que pues, se dan. Y que están íntimamente relacionados con la esclavitud moderna, Claro. que es psicológica, ¿no? Exactamente. Te traigo controlado. Entonces, estas dinámicas, pues son violencia. Claro. Pero no las aprendemos como violencia. Decimos, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y así se tiene que trabajar. Y justamente, pues la apuesta es en instruir a las personas, capacitar a las personas para que sepan identificar lo que es violencia y dejen de permitir los abusos. Obviamente hay realidades en las que es bien imposible, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en las personas que trabajan en la maquila o en empresas que tienen como altas explotaciones laborales. Sí. Pues estas personas que entran, por ejemplo, a la maquila, muchas de las veces no hay otro empleo que puedan tomar. Y no tienen ahorros para decir, bueno, pues no voy a trabajar ahí mientras espero a ver si encuentro otra mejor oportunidad de trabajo. Pues no, esa es su realidad, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la necesidad de cambiar los discursos y de hacer que este sistema mundo en el que vivimos seamos menos violentos, ¿no? Desde nuestras dinámicas económicas para ofrecer ambientes laborales respetuosos, incluyentes, que no generen violencia laboral, familias donde no te enseñen a eso es el trabajo y así va a ser y tienes que aguantar porque cuando, o sea, por ejemplo, pienso en esto que nos dicen, ¿no? Es que tienes que aprender a estudiar así porque cuando salgas a trabajar no te van a decir si quieres o no quieres hacerlo, ¿no? Tú tienes que hacerlo. Y sí, justamente así funciona. Pero también podríamos decir, en esta enseñanza, decirles, pues si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero pues entonces tienes que ponerte muy buzo para que puedas encontrar otros trabajos o que veas un trabajo donde no tengan estas dinámicas laborales. Pero pues eso es estar como a 50 años de distancia, ¿no? Y mientras, ¿qué hacemos? Y en realidades, por lo menos poco cercanas, poco a la mano. Eres socióloga y estarás muy consciente de un fenómeno que existe, considero que en todo el mundo, que es la opresión de los pueblos desde la política, por ejemplo. Estados en este país como el nuestro que acaban de cambiar de batuta en el gobierno, te percibirás, digo, es que se respira y por más que quieras mantenerte fuera de esa dinámica, es pertinaz, ¿no? La angustia que se respira de tanta gente que está en la incerteza, en la angustia, en la ansiedad de si me van a dar, si no me van a dar, si me van a quitar, si me van o sea, cómo de verdad la opresión de los pueblos de te doy, no te doy, te quito, no te quito, eso es violencia flagrante. Claro. Te permito subir o te
te mantengo ahí quieto, ¿no? Claro, y eso es porque vivimos en un estado meritocrático, ¿no? O sea, conforme a lo que hacemos es lo que merecemos o no merecemos. Y en muchas ocasiones ese merecimiento no tiene que ver con nuestro desempeño laboral o nuestro desempeño académico o nuestro desempeño como personas. Es conforme las relaciones que tengamos, ¿no? O sea, ahora que, por ejemplo, cada vez que hay cambio de gobierno es deprimente cómo empiezan a despedir gente. Sí. ¿No? O sea, sí. y va para todos, ¿no? O sea, de todas las dependencias dicen, bueno, a lo mejor tú, porque ya te sabes cómo funciona todo aquí, te quedas. Mientras el que yo quiero aprende. Y ya después te vas, ¿no? Incluso ponen a los mismos, a las mismas personas del anterior gobierno a despedir a los del que trabajaban con ellos, y eso es súper violento. Sí. ¿No? Porque les queda el sabor amargo de... Sí, pero claro, es que éramos equipo, compañeros. ¿no? Híjole, pues es que yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Para 3 meses que le va a durar el trabajo. Exacto. Entonces, pues todas estas violencias sistémicas, ¿no? Que existen, donde estamos condicionados culturalmente justo a estos procesos que se llaman de colonialidad. Sí. Y donde y ahora, por ejemplo, siendo países que fueron colonizados, tenemos mucho más impregnado nuestra cultura, ¿no? Donde decimos todos estos vocabularios que tenemos donde respondemos mande, dígame en qué le puedo servir, etcétera. A sus órdenes. A sus órdenes, que tenemos así en el tuétano, ¿no? Esta línea de servicio, ¿no? Y de esclavitud, de colonización, de servilismo, donde nos enseñaron que lo que nosotros éramos no está bien. Así es. ¿No? Pues esta decolonialidad pues se impregna, por ejemplo, en las empresas. Sí. ¿No? En las empresas, en los gobiernos, en todo lo que tenga una figura de poder. Tiene esa espíritu de colonialidad. Y entonces cada vez que tú entras, por ejemplo, a una empresa, te impregnan de la empresa. Y te dicen, tú tienes que ser así porque en esta empresa somos de esta manera y tienes que ver las cosas de esta forma y tienes que hacer que esto funcione así y tú vas a modificar tus horarios de descanso, tus convivencias familiares. O sea, no te lo dicen así como abiertamente, pero te lo van metiendo, ¿no? O sea, te dicen, pues nosotros te ofrecemos un trabajo de 7 de la mañana a 8 de la noche, vas a tener 2 horas de comida, y entonces, pues si tú tienes familia, volteas y les dices, pues ya nos va a ver. Ajá, y si, por ejemplo, traslapando eso a el caso del servicio público en los gobiernos, bueno, nada más que para mantener tu trabajo te voy a encargar 150 votos para el lunes de 150 firmas, etcétera, etcétera, para la preservación de tu trabajo. Eso es una prensa encima de la gente. Por supuesto. Y ante eso, ¿cómo reaccionar, no? O reaccionas, te enfrentas, como decías, pero entonces representa para toda esa gente perder el empleo, o la otra es perder la dignidad. Ir dejándose a jirones, perdiéndose a sí mismo, ¿no? Perdiendo pedazos de sí mismo. Claro, y por ejemplo, esto, viéndolo como más, de una forma más macro, pues por eso se hizo la nueva reforma laboral, ¿no? Después de que se hizo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en el 2018-19 que se firmó, se generó la reforma laboral antes de que se hiciera el Tratado de Libre Comercio. Y se generó para sindicalizar a las empresas mexicanas, porque nuestra cultura laboral nos lleva a tener sindicatos charros, ¿no? Uh-huh. Y entonces se necesitaba hacer sindicatos que realmente representaran los intereses de los trabajadores, uh-huh. Porque en México teníamos solo sindicatos que representaban los intereses de los empresarios, uh-huh. No de los trabajadores. Okay. Entonces no había luchas por tener mejores contratos, mejores salarios, cosa que sí sucede en Estados Unidos y Canadá. Era al contrario, aquí estaba diseñado el esquema para cómo te tengo controlado, y que no tengas la posibilidad de subir y de pedir más. Uh-huh. Y en estados como en Estados Unidos y Canadá, uh-huh. Los sindicatos, ni siquiera es que haya un sindicato como la CTM, ¿no? Allá es el sindicato de mineros.
Ya. Y todos los mineros están afiliados a ese sindicato. Ya. Todos. Y por supuesto que esos sindicatos tienen muchísima más capacidad de negociación con las empresas para mejorar sus condiciones. Ahora imagínate que eso lo pudiéramos hacer con los gobiernos, ¿no? Y dijéramos, pues yo como empleado tengo la capacidad de sindicalizarme, porque aunque no sea una empresa manufacturera, yo tengo, o sea, en un lugar de trabajo que tenga más de 20 empleados, tiene capacidad de sindicalizarse. Ya. Y si tú como empresa, como parte de gobierno, tuvieras un sindicato y cada vez que hubiera un cambio de gobierno se negociara el no despido de los trabajadores, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, pero estaríamos hablando de otro país y de otro continente y de otro planeta, porque las hegemonías políticas al- estriban en la preservación del poder gracias a ese control nominal. Claro. Gracias a ese, es así como ganan, como se mantienen, como permanecen, como prolongan los imperios partidistas, como cooptan o pierden votos, etcétera, etcétera. Ellos pierden votos, pero los que no les ayudan pierden el empleo, así de llano. Exactamente, pues lamentablemente pasa, ¿no? Porque pues hay personas que han logrado sobrevivir, no sé, 6 sexenios o 3 sexenios, 4 sexenios, pero pues llega uno donde dicen bye. Y pues las personas tienen vidas, ¿no? Y tienen cosas que pagar y tienen compromisos económicos como para que llegues y despidas nomás porque sí al mundo. Así es. Entonces, pues eso es otra forma de violencia, pero pues en general yo creo que las violencias que vivimos y a las que nos acostumbramos a vivir, deberíamos de coartarlas, deberíamos de enfrentarlas, porque no nos queda más que mirar y decir, yo no voy a entrar en esa dinámica de violencia, por mucho amor que te tenga, por mucho que quiera estar contigo, que seas mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familiar, mi primo, mi amigo, lo que tú quieras, Sí. yo no voy a vivir violencia porque a ti se te antoja, porque al final la violencia es como un berrinche. Así es. Y si alimentas al troll, te va a acabar comiendo. Así es. Y es una condición a la que como raza humana estamos proclives, pero qué bueno que subrayas, al final del día es una elección. Claro. O sea, es una elección condicionada porque hay cosas que no te dejan cortar con la violencia, ¿no? Sí. Porque también agarrar y decir no voy a ser parte de la violencia es un acto de empoderamiento. Y muchas veces no tenemos esa capacidad para hacerlo, ¿no? No, porque hay que pagar los costos después. Claro, y hay veces que no tienes justo, o sea, así en lo más básico no tienes ni dinero para pagar los costos, ¿no? ¿Cuántas mujeres o hombres se divorcian y acaban más endeudados que cuando se casaron? ¿No? O sea, le salió más caro el divorcio que la boda o que vivir, sí, ¿no? claro. En general en la vida. O cuántas veces no hay, se pelean las familias y acaban súper mal, económicamente, pero emocionalmente y tienen que estar pagando terapia todo el tiempo, ¿no? Para poder levantarse y seguir en su vida, porque al final la violencia te devasta, sea cual sea la forma en la que se presente, te devasta la violencia. Así es. Y entonces, el gran desafío que da a la conciencia, ¿no? O sea, Claro. hacerte consciente y es minuto a minuto hacerte consciente. Ir identificando y reconociendo, a ver, esto apunta claramente a violencia, o a que la estoy empezando, o a que estoy empezando a participar, a permitir. Entonces, ¿a qué va a caminar? Exacto, a que va a caminar, estarte como monitoreando permanentemente, ¿no? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Las situaciones, por supuesto, no están preanunciadas en nuestra vida, sino que son sorpresivas. Bueno, pues estarnos monitoreando permanentemente, ¿no? Claro. ¿Qué voy a hacer en esto que se está presentando? Identificarlo inmediatamente y tomar una decisión clara en el sentido contrario. Claro. Zafo, no. Sí, y yo creo que, pues, recordar que cualquier costo económico es barato a los costos emocionales que puede dejar la violencia, ¿no? En cualquiera de sus presentaciones.
y que pues justo como dices, ¿no? Si están viendo que esto va a evolucionar y que vamos a llegar a un punto donde va a ser imposible zafarse, o que va a tener un costo muchísimo más elevado emocional, en todos los sentidos de tu vida, pararlo, ¿no? Así es, pararlo. Porque una vez que empieza la violencia y las partes involucradas no toma a alguien una determinación de frenarla en seco, la violencia solamente escala. Claro. Y no hay vuelta atrás, solamente hacia peor. Claro, y bueno, o sea, no puedes culpar a todas las personas, ¿no? Pero tampoco es tan fácil, ¿no? Como estos comentarios que dicen, no sé, es que si ya sabía que era violento, ¿para qué estaba ahí? No, pues es que hay veces que no se ve, ¿no? Hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres también, pero en su mayoría mujeres, que están en relaciones de pareja donde hay violencia física, pero pues al principio claro que no era así, ¿no? Al principio era todo amor, toda dulzura, no, yo te voy a dar el cielo, la tierra, las estrellas y todo lo que me pidas. Y vamos a estar felices y todo, pero hay un momento en que la relación se desgasta tanto que se llega a la violencia física. Y entonces cuando está ahí, pues ahora sí ya está bien complicado cortarlo, ¿no? Así es, porque es gente que ya tiene 20 y tantos años casado y demás. Tenemos que hacer una segunda parte de esto, Grecia, que es tan amplio, tan extenso, con tantas aristas distintas, con tantas caras que explorarle. Entonces, te propongo que por esta noche hagamos una pausa y que más adelante recuperemos el tema desde otras de sus vertientes. Perfecto, me encantaría seguir aquí participando contigo y pues muchísimas gracias por la invitación, Gaby. Que así sea, gracias a ti como siempre, la doctora Grecia Valencia, yo soy Gabriela Trejo, esto es Sansara, buenas noches, hasta mañana.